Qué difícil establecer un equilibrio entre un lugar que por categorización según la autoridad está en fase 3, como es Peñaflor, las reglas que están bastante claras en el protocolo de manejo de piscinas y la realidad. Y ahí es donde nos caemos, porque yo pienso que lo más fácil, lo más sencillo, lo más práctico es establecer un poco más de sentido común. Se ha señalado muchas veces aquí en el programa, lo veíamos en las imágenes, ahí hay aglomeración de personas, ahí hay foco de infección, hay foco de contagio. Y por más, es evidente, es indesmentible, es indefendible, aunque me digan que se están cumpliendo con todos los protocolos, me lo diga el administrador, el dueño, quienes trabajan ahí, quienes lo visitan, eso no es así porque la imagen es súper clara. Pero tampoco se trata de andar cerrando todo cuando la autoridad te dice que eso puede funcionar. Es que ahí el punto es la congregación de personas, ¿no? Los aforos. Es poner en la práctica lo que está en el papel. Exactamente. O sea, el protocolo es súper claro. En lugares cerrados no puede haber más de una persona por cada 10 metros cuadrados. Tiene que haber una distancia, en esa piscina tiene que haber una distancia de 1 metro por persona. ¿Es practicable lo que está en el papel? ¿Ponerlo en la práctica? Es difícil cuando se trata de una zona como esa, una piscina con altas temperaturas. Yo tiendo a pensar de que son los sacrificios que uno tiene que hacer. O sea, hay veces que este tipo de recreaciones no se puede nomás, pues no se puede por ahora, digamos. Claro. No sé bajo qué condiciones. Yo el tema de las aperturas de las piscinas públicas, creo que también los médicos lo consideran riesgoso, independiente del aforo. Hay sudor, intercambio, superficies, humedad. Hay muchas instancias, José. O sea, de está hecho, el camarín, el kiosco, complejo. La entrada. O sea, el protocolo de manejo y prevención ante COVID-19 en piscina es bastante claro. ¿Sí? Respecto al uso puntual de la piscina misma, se recomienda controlar el tiempo de estadía al interior de la piscina para evitar aglomeraciones. Pero ¿cómo vas a controlar el tiempo de la piscina de toda esa cantidad de gente que estamos viendo ahí? No lo puedes Tú controlar te en una metiste tienda. a las 4:01, tú te metiste a las 5:04, o sea, es muy complejo, muy difícil. En el protocolo escrito, como dices tú, es todo lógico, más en la realización es bastante particular y bastante difícil de poderlo llevar a cabo. Lo que decía el Bacigalupe en la nota, decía, básicamente el agua no va a transmitir el virus, pero sí se sabe que a través del aire sí lo hace. Entonces, Claro. ¿cómo poder controlar esos 10 metros cuadrados, la redonda? Es una situación bien confusa, Gabriel, de poder aplicarla, o más que confusa, bien difícil. A ver, las piscinas abrieron también en Estados Unidos con normas de uso bastante similares a las que tenemos nosotros en Chile. Ya. Usualmente son escenarios que están al aire libre, en espacios que están por lo tanto muy bien ventilados, pero ciertamente mantener el control de la cercanía de las personas en algunos espacios es complejo. Evidentemente hay espacios que son más complicados que otros. No es lo mismo estar a 2 metros de una persona al aire libre que estar a 2 metros de una persona, por ejemplo, en un camarín. Pero por otra parte, el tiempo de permanencia usualmente en un camarín es corto. Entonces es importante que el manejo del riesgo sea el adecuado. Sabemos que hay escenarios más riesgosos que otros, sabemos que hay conductas más riesgosas que otras, y por lo tanto además recuerden que este tipo de decisiones son tremendamente complejas porque hay que tener muchos elementos en esta balanza. Sí. Lo que decía, por ejemplo, también Bacigalupe, cómo uno se preocupa de personas que han estado todo el año encerrados y que están buscando un espacio para poder relajarse un rato, por ejemplo. ¿Cómo yo consigo que eso ocurra en un escenario lo más seguro posible? Ciertamente ahí, por ejemplo, cuesta mucho mantener la distancia entre las personas en el agua. Y es cierto, el virus por el agua no va a pasar, no es que uno trague agua y se contagie el virus. El virus pasa de persona a persona. Y si yo estoy en el agua con alguien con quien vivo, por ejemplo, no hay ningún problema. Claro. El punto es cuando se mezclan las burbujas, lo que hablaban todos los epidemiólogos, ¿cierto? Las burbujas de mi casa con la tuya, gente que vive en casas distintas y nos empezamos a mezclar. ¿Y cuánto de eso es comparable, por ejemplo, con lo que ocurre en otro escenario, que son los restaurantes que atienden también al aire libre? Entonces, ¿qué es más riesgoso? 2 personas que viven en casas separadas y que durante 1 hora y media se juntan a almorzar cara a cara en un espacio abierto, o 2 personas que viven en casas separadas y que coinciden durante media hora en un espacio de piscina de 5 metros cuadrados al aire libre. Es súper difícil compararlo. Sabemos que sí, esos escenarios son menos riesgosos que otros, como por ejemplo estar en el cine en un lugar cerrado durante 2 horas con gente hablando.
en un bar karaoke, en una fiesta clandestina, por ejemplo. Claro. A mí ese escenario me parece muchísimo más riesgoso, pero muchísimo más riesgoso, porque es un lugar cerrado, con gente que está bailando, que por lo tanto está hiperventilando, y se está saturando ese espacio, está mal ventilado, y me parece que es muchísimo, muchísimo más peligroso ese escenario de una fiesta clandestina que el de una actividad que está ocurriendo al aire libre. Ciertamente es difícil, como ustedes dicen, confirmar o controlar que esta persona se metió a la piscina y ya lleva media hora y hay que sacarlo. Claro. Es súper difícil eso. Y esos son los escenarios que hay que empezar a ir a tratar de equilibrar un poco, porque tampoco se trata de cerrar todo. Y ese es el balance que hay que tratar de obtener. Ahora, Carlos, realizar este tipo de actividades en el entorno, en las condiciones que sea lo más seguro posible para todos. Yo creo que acá estamos viendo un caso que es más extremo de este como parque acuático, en el fondo, que ahí los mismos visitantes decían, para los toboganes, los sanitizan, vuelven a prenderlos nuevamente, hay un aforo mucho más estricto de lo que incluso supuestamente la Seremi les había dicho, pero también esto es replicable para las comunidades que tienen piscina, los edificios con piscina. Sí. ¿Cómo se hace finalmente? Porque hay 31 grados de calor, por lo menos en la región metropolitana. Sí, claro. Los niños ya están hasta más arriba de la coronilla. Es el minuto quizás de poder llevarlo un ratito a la piscina, disfrutar. Entonces hay que también, por parte de la administración, tomar ciertos protocolos y cierto orden para hacer turnos. No sé cómo hacerlo, pero algo así tiene que pasar, ¿o no? Bueno, yo creo que ese es el punto. Las comunidades más pequeñas se pueden organizar, pueden definir que el aforo máximo en el parque del edificio es de, no sé, tantas personas por metro cuadrado, y en la piscina de manera simultánea no puede haber más de 6 personas, y que tienen que ir rotando porque tienen que compartir la piscina y por turno, y por lo tanto no sé, de 2 a 3 hay un turno, pero se pueden poner de acuerdo, y eso es algo que las comunidades deberían poder hacer. Deberían poder conseguir disfrutar de un área común, al aire libre, de manera ordenada, con un riesgo bajo de contagio. Y en las comunidades pequeñas yo creo que eso es más fácil conseguir que en un parque, donde claramente controlar a una cantidad de gente que es bastante considerable es mucho más difícil. ¿Y qué pasa en las playas también? Son áreas más abiertas aún, pero por lo mismo también más complejas de fiscalizar. En Chile las playas son públicas, bueno, no todos los accesos lamentablemente, pero ahí es mucho más complejo controlar el aforo, la distancia, el correcto uso de la mascarilla. Es que yo creo que ahí también es importante que no nos olvidemos que todas las pandemias terminan siendo finalmente un problema social. Y el comportamiento que nosotros debemos mantener en ese contexto también es relevante. Hace poco me tocó ir a comprar verdura en un lugar que tiene un aforo muy limitado, solo pueden entrar 3 personas al mismo tiempo. Es un lugar pequeño, la fila para entrar se hace fuera del local con distancia física, pero el respeto dentro del local de repente a la gente se le olvida. Entonces me tocó estar sacando verduras de un cajón y una señora que estaba conmigo se me cruzó por delante y empezó a sacar del cajón del lado. Y yo le digo, señora, ¿qué onda con...? Entonces, ¿qué onda con la distancia? Con eso. ¿Qué onda con la distancia social? Entonces, tenemos que ser nosotros mismos, tenemos que tener conciencia de estos escenarios y ser respetuosos de aquello. Si sabemos que estamos en pandemia, aunque estemos en un lugar abierto, no tengo para qué poner mi toalla a 20 centímetros del que está al lado mío, por mucho que yo tenga ganas de estar cerca del agua. Entonces esto va a implicar ciertamente algunos sacrificios, va a implicar que tenemos que aprender a convivir en grupo manteniendo un escenario que es lo más seguro posible, que no se nos olvida que somos nosotros. No puede ser que la autoridad nos tenga que estar monitoreando con un dron a cada uno para asegurarse que nos portamos bien. Si esta se supone que es una sociedad madura y nosotros sabemos cuáles son los escenarios de riesgo, sabemos que si yo me planto al lado de una persona y le hablo durante harto rato, eso es riesgoso. He visto gente en la calle que cuando te va a hablar se baja la mascarilla porque no les entienden. Y el momento de hablar es el escenario más riesgoso. Entonces pero ojo, ¿cuántas campañas comunicacionales hemos visto al respecto? ¿Cuántas campañas que refuercen que el comportamiento individual es muy importante? Yo no he visto casi ninguna. Entonces creo que es súper importante que nos demos cuenta que este es un problema nuestro, no es un problema del Estado solamente. Exacto. Nosotros contribuimos con nuestro comportamiento a este tipo de cosas y por lo tanto aprendamos a convivir en un espacio que no podemos saturar. Aprendamos a tener un espacio de 2 metros entre toallas, por mucho que yo quiera estar cerca del agua. La comunicación de riesgo no ha sido la mejor, digamos. No ha sido. En relación a que la gente no sabe identificar
cuál es el comportamiento más riesgoso, de cuál es el menos riesgoso, cuál es el lugar donde hay más posibilidades de contraer el virus. Pareciera que da lo mismo si es un parque, un supermercado, un gimnasio, una playa, una piscina, porque cuarentena, todos encerrados en su casa el sábado y el domingo, todos encerrados en su casa. Y en realidad cuando uno analiza la política pública en otros países, tú te das cuenta que hay una jerarquización de las conductas, que hay algunas que son de alto riesgo. Bueno, y esto corre para todas las enfermedades y las infecciones. Hay conductas que son de alto riesgo y otras que son de riesgo medio y otras que son de riesgo bajo. Y a mí me parece que en ese sentido la autoridad ha sido poco clara o específica para que yo, dentro del abanico de posibilidades que tengo, pueda decidir de todo lo que se puede hacer en el día, qué es lo menos riesgoso y qué es lo más riesgoso. O sea, evidentemente una plaza no es lo mismo que un mall, no es lo mismo que un supermercado, una farmacia, o no tengo idea, deporte al aire libre no es lo mismo que... ¿Me entiendes? No sé si una piscina es lo mismo que una playa. O sea, en ese sentido, ¿dónde están los mayores riesgos y dónde están los menores riesgos? Bueno, la gestión del riesgo se ha convertido el día de hoy probablemente en uno de los conceptos más importantes. ¿Cómo yo decido dónde me voy a ir a meter teniendo en cuenta que hay un virus que se contagia por el aire de persona a persona que anda dando vuelta? Un virus que termina dejando en el hospital a una de cada 5 personas que infecta. Entonces, ese es el gran punto que uno echa de menos. Y como tú muy bien decías, creo que comunicacionalmente estamos muy al debe. Ha habido pocas campañas comunicacionales claras, por ejemplo, para decirles, mire, estos son los escenarios riesgosos, pero son riesgosos por estas razones. De tal forma que yo no tengo que enumerar todos los escenarios, porque si las razones se aplican a otro escenario, yo automáticamente sé que se trata de un escenario que es riesgoso. Claro. Comunicacionalmente hablando, también hemos dejado muy de lado lo que tiene que ver con las vacunas, por ejemplo, y en algún momento se va a convertir en un problema. Cuando la gente diga, yo no me quiero vacunar. Y vamos a tratar ahí de hacer campañas de cómo este es el momento de hacerlo. Y por lo tanto creo que en la gestión del riesgo ha faltado información, porque hoy, a diferencia de lo que pasaba hace un año atrás, entendemos muy bien que la principal forma de contagio de este virus es de persona a persona. Cuando compartimos espacios que están particularmente confinados, en proximidad, hablando, tosiendo, cantando, cualquier actividad que saque aire de los pulmones y la ponga al exterior. Y por lo tanto, reconociendo esos escenarios, sabemos cuáles pueden ser más riesgosos. Y ciertamente, ir a meterse a un lugar pequeño, y siempre yo lo digo, un bar de karaoke, es lejos el peor escenario. O sea, un lugar cerrado, lleno de gente, con humo, donde están todos cantando y están deliberadamente, ¿cierto?, tirando aire hacia afuera. Bueno, ese es un escenario claramente riesgoso, versus salir a pasear con mis hijos a una plaza, que es un espacio abierto, donde hay gran distancia física con otras personas, donde corre viento, donde no se concentra el aire que sale de los pulmones de nadie. Y por eso es tan importante ir reconociendo cuáles son justamente aquellos factores de riesgo que me permiten reconocer los escenarios de riesgo. Y creo que ahí ha faltado comunicar aquello. Mira. Este no es un virus que vuele, no es un virus que salte, no es una pulga, no es un pájaro. Este es un virus que pasa de persona a persona, es como una posta. El virus, si alguien se contagió, se lo contagió a alguien, porque estuvo en el mismo espacio con él durante un tiempo determinado. Exacto. Y eso es súper importante insistir. Y para eso hay algo que es mucho mejor que la vacuna: distancia y mascarilla. Exacto. O sea, y lavado constante de manos. Y lavado constante de manos. Es mucho más sencillo de lo que uno cree, y estamos buscando que caiga del cielo una solución increíble.